Hola chicos, vamos a hacer una recopilación de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? En las clases nos hemos centrado en el tema nuevo, que es el tema de álgebra, y os empecé explicando lo que era una identidad y lo que era una ecuación. Entonces vamos a llamar al punto 1 introducción. Y recordemos que en la introducción hablábamos de identidad y de ecuación. Recordando un poco lo que es una identidad, en la identidad, a partir de una expresión algebraica, encuentras otro equivalente. Es importante que entendáis la diferencia, porque cuando hacéis los exámenes ponéis puntos y comas donde es un igual o simplemente ponéis iguales donde no los tenéis que poner. Esto solo así, pues, parece difícil de entender, ¿verdad? Así que os voy a poner un ejemplo. Si tenéis x más 2y al cuadrado, tenéis una expresión algebraica que podéis desarrollar de varias maneras, pero una de ellas es utilizando las identidades notables que dice que es el cuadrado de una suma en este caso, ¿no? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí hemos puesto un igual y podríamos seguir con otro igual porque encuentro equivalente expresión algebraica a la primera que me han dado. Esto se escribe como x al cuadrado más 4 xy más 4y al cuadrado. Y no estoy buscando ninguna solución, solamente busco algo equivalente a otra cosa. Sin embargo, en las ecuaciones sí que busco a alguien, busco algo. Y además, siempre empiezas con una expresión algebraica igual a otra. Es una ecuación como una frase, con lo cual tú escribes la frase y luego no la pones un igual para que siga la frase, sino que tienes que empezar otra línea con una frase diferente que equivalga a la primera. Por ejemplo, imaginaros que tenéis que x más 8 al cuadrado es igual a 25. ¿Sí? Esto es una expresión algebraica. Y esto es otra. La de la derecha es muy sencilla, ¿verdad? Pero no deja de ser una expresión algebraica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues como os he dicho, esto es una frase. Es como una frase matemática. No ponemos un igual en el 25,
No, no ponemos un igual. O bien ponéis un punto y coma como diciendo empieza otra frase y ponéis al lado lo que queráis decir, que a mí no me gusta porque os confundís muchísimo, o bien escribís debajo algo que sea equivalente a lo primero. Por ejemplo, x al cuadrado más 2 por 8, 16x más 64 es igual a 25. De esta manera tenéis otra frase equivalente. Ahora, ¿qué haces? Buscas x. Anteriormente no buscaba nadie, pero ahora sí que busco x. Paso todo hacia un lado y utilizo la fórmula de la ecuación de segundo grado. Como veis, he puesto otra frase equivalente y seguiría poniendo frases equivalentes. Eso era más o menos lo que hablamos en la introducción. Si queréis leer acerca de esto, en los apuntes que tenéis podéis. Están claros y te dan más ejemplos. Pero ahora simplemente os digo dentro de la introducción que en el tema 2 álgebra va a haber dos partes. Uno que trate de identidades, que es el tema en el que estamos, es decir, buscaremos cosas equivalentes, y otro que trate de ecuaciones o sistemas de ecuaciones. Entonces, dentro de las identidades vamos a hablar de polinomios y de fracciones algebraicas. Que luego utilizaremos en las ecuaciones. Por ejemplo, aquí habéis visto que he utilizado una expresión algebraica, igual a ella misma. No he buscado nada. Sin embargo, aquí sí que he utilizado esta expresión algebraica igual a algo. Entonces, lo que os enseño es realmente cómo manipular expresiones algebraicas en la parte de polinomios y fracciones algebraicas, cómo las manipulamos para poder resolver ecuaciones. Es decir, a través de manipulación resolvemos ecuaciones. Fijaros que aquí he manipulado x más 8 al cuadrado para llegar a la ecuación de segundo grado que yo quería. Si no sabéis manipular identidades, no podréis resolver ecuaciones, lógicamente. Y creo que en cursos anteriores nos habían dejado claro que era una frase matemática, porque por lo que he visto en los exámenes tenéis muchos líos con esos puntos y comas y los iguales. Entonces, en la parte 2 empezamos a hablar de polinomios. No hice mucho hincapié sobre esta parte porque ya habéis visto un montón de polinomios en los cursos pasados y estaréis un poco hartos. Vi cómo se sumaban y cómo se restaban. Voy a poner más profesionalmente la suma y la resta, ¿verdad? Además vimos cómo multiplicar por un monomio. Cómo dividir por un monomio. Cómo dividir en general, división de un polinomio de grado n entre otro de otro grado.
Y por último vimos un caso particular que era la regla de Ruffini. Regla de Ruffini. Pero recuerdo que Ruffini solo servía para dividir entre x menos a y nada más. Porque luego muchos me intentáis hacer en segundo de bachillerato divisiones entre Ruffini imposibles. Bueno, pues eso es lo que vimos en la parte 2. También lo tenéis metido en esos apuntes que os he dejado. Ay, perdón, aquí he puesto donde no quería. Y lo que voy a hacer ahora es explicaros, otra vez lo he puesto, lo que voy a hacer ahora es explicaros un poco más sobre polinomios, porque necesitamos factorizarlos y los necesitamos factorizar muy bien, porque los vamos a utilizar a lo largo de todo el curso y lo vais a utilizar en el segundo de bachillerato y os tiene que quedar completamente claro lo que vamos a hacer y lo que os voy a decir a continuación. Para factorizar polinomios necesitáis saber dos teoremas principales, que son el teorema del resto y el teorema del factor. Estos teoremas se utilizan para resolver problemas como los que ya os he dicho que tenéis que hacer y que tenéis en la página web de Pedro Salinas. Yo voy a haceros algunos ejemplos para que os quede súper claro. Entonces, voy a poner aquí ya apartado 3, ¿verdad? Y lo voy a llamar factorización de polinomios. Bueno, chicos, pues entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a atacar con el teorema del factor. Hacemos un subapartado y ponemos teorema del factor. Bueno, pues el teorema del factor es simple. Dice que si divides un polinomio p de x entre x menos a, el resto de esa división coincide con evaluar el polinomio en A. Es decir, coincide con P de A. Vamos a ver si entendemos esto bien. Os voy a poner una pequeña demostración. No quiero que os asustéis, ¿vale? Que vais a entender porque es muy sencilla. Entonces, tú imagínate que tienes P de X y lo divides entre X menos A. Aquí te da un cociente, ¿verdad? Y un resto. Bueno, pues esto quiere decir que P de X, ¿sí?, es igual a ese cociente por el divisor más el resto, que no sabes cuál es, ¿no? Genial. Pues fijaros, si x es igual a A, me queda que P de A es igual a el resto, porque x menos A en A se hace 0. ¿Qué significa P de A? Bueno, P de A es simplemente
en un polinomio dado sustituir x por ese a. Imaginaros que tenéis, por ejemplo, este p de x. 8x al cuadrado menos 5x. Y os dicen, ¿cuál es el valor de p en 1? Bueno, pues yo cogería y pondría p de 1 es igual 8 por 1 al cuadrado menos 5 por 1, que es 8 menos 5, 3. Eso es simplemente evaluar un polinomio en una constante. Significa que donde esté la x, tú pones ese valor de constante y calculas el resultado. Si me pidieran, por ejemplo, p de menos 2, tendríamos que sería 8 por menos 2 al cuadrado menos 5 por menos 2. Es decir, 8 por 4 más 10. 8 por 4 son 32, 42, ¿no? No es difícil. Pero ayuda también a entender los polinomios como una regla. Es una regla y no es una suma de variables. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que P te indica lo que tienes que hacer a las cosas. Por ejemplo, en este caso te dice, eleva la cosa al cuadrado y multiplícala por 8. A la cosa la multiplicas por 5 y luego restas todo. Y es así como se entiende. Por ejemplo, si yo quisiera poner P de 3xy, pues en este caso fijaros lo que tendría que hacer. Hemos dicho que la cosa se multiplica por 8. Pero además la misma cosa se multiplica por 5. O sea, que me eleva al cuadrado aquí y lo multiplica por 8. Y aquí no le hace nada y lo multiplica por 5 y luego se resta. Que si tú metes melocotones, te los va a multiplicar por 8 y los va a elevar al cuadrado. Y luego le va a quitar 5 veces esos melocotones, es lo que te dice. Y es que así como se entienden no solamente los polinomios, sino todas las funciones, como reglas. Ahora, una idea matemática que os quería decir, más que una idea, es una costumbre. Cada vez que se termina la demostración de un teorema o de cualquier cosa, se pone un cuadradito muy mono aquí, que te indica que has finalizado la prueba. Lo encontraréis en muchos libros de texto y a los matemáticos nos encanta, porque no siempre podemos probarlo todo. Entonces, cuando lo probamos nos sentimos orgullosos y ponemos un cuadradito. Ahora que sabemos evaluar por una constante un polinomio, volvemos al teorema del resto. Si yo divido p de x entre x menos 3, p de x es el mismo, ¿vale? Y me preguntan cuál es el resto, lo único que voy a tener que hacer es calcular p en 3. Eso es lo que dice el teorema. Es decir, pondría un 8, pondría un 3 al cuadrado, 5 y por 3, que me quedaría 8 por 9, 72 menos 15. Y eso es, aquí siempre me equivoco, ya lo sabéis, si no estáis para corregirme. De 5 a 7 me llevo 1, 2, 5, posiblemente sea este valor. Bueno, pues si vosotros dividís 8x al cuadrado menos 5x entre x menos 3, os tendría que dar exactamente ese resto. ¿Os lo creéis? ¿No? Pues lo intentamos. A no ser que me haya confundido con el 57. Vale. 72 menos 15
que luego no me salen las cuentas y me pongo de mal humor. Lo estoy comprobando, chicos, todos conmigo. Sí, está bien, vale. Bueno, pues para dividir este polinomio entre este, lo primero que os dije que tenéis que hacer, que si no tampoco funciona Ruffini, es completarlo. Le completamos con un 0 para que esté la x al cuadrado, la x a la 1 y la sin x. Y ponemos aquí un 8x. 8 por 3, 24x negativo. Y 8 por x al cuadrado, 8x al cuadrado positivo, que era lo que yo quería tener. Le cambio a todo de signo. Y tengo ahora de 24 menos 5 serían 19 positivos de x más 0, ¿no? Bueno, pues si quiero dividir 19x entre x menos 3, tendré que añadir ahí un 19. Aquí me queda el 19x que quiero y aquí me queda 3 por 9, 27, ¿no? 3 por 1, 3 y 2, 5. Este valor es negativo y este valor es positivo, con lo cual ahora cambiando de signo me queda ese 57 que ya habíamos calculado antes. Habéis visto, es mucho más fácil calcular el resto de la división sustituyendo en el polinomio este número de aquí que haciendo la división. Por eso es un teorema importante. Y el teorema del factor es realmente lo que se llama un corolario del teorema del resto. Y dice, si A es raíz de P de X, ¿qué significa ser raíz? Que anula el polinomio. P de A es igual a 0. Entonces, P de X se puede escribir como Q de X, otro polinomio de grado 1 menor, por X menos A. Fijaros lo que estoy diciendo. He dicho que P de A es igual a 0, que es equivalente a decir que A es raíz. Pero ¿qué acabamos de decir con el teorema del factor? Si P de A es igual a 0, es porque la división por P de A, por X menos A, es exacta. Es decir, que tú tienes aquí P de X, que es igual a Q de X por X menos A al dividir, más el resto, ¿no? Pero si yo pongo P de A, por hipótesis me da 0, con lo cual el resto, porque al evaluarlo en A se va este desaparece, es 0. ¿Por qué es importante? Vamos a poner aquí una nota. Cuando erais pequeños os daban el número 24 y os decían, escribe 24 en factores primos. Por ejemplo, 2 al cubo por 3, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis aquí? Un producto de dos cosas. Tenéis
el 2 al cubo multiplicado por el 3. Y al 2 y al 3 lo llamábamos primos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hemos hecho con p de x? Le hemos escrito como q de x por otra cosa, ¿verdad? Sin resto ninguno. Es decir, hemos encontrado un producto de dos cosas que me dan el polinomio. Lo ideal sería definir los primos de los polinomios y poder escribir p de x como un producto de primos, de polinomios más pequeños multiplicados entre sí, elevados a alguna potencia, que me simplifiquen el aspecto de p de x, como si fueran su esqueleto. Entonces voy a definir, porque ya me lo pide el corazón, lo que es un factor irreducible o polinomio irreducible en el mundo de los polinomios. Pero antes de eso tenemos que pasar a la siguiente sección. Si a esta la hemos llamado 3.1, tendríamos que pasar al 3.2, que ya es la factorización de polinomios. Vale, pues entonces voy a definir los polinomios irreducibles del anillo de los polinomios. Lo del anillo vamos a dejarlo sin explicar porque para ser un anillo los polinomios cumplen ciertas propiedades, pero de momento no necesitáis saber qué propiedades son esas. En los reales significa que la variable que pones dentro del polinomio es un número real. Son de dos tipos. De la forma ax más b o ax al cuadrado más bx más c con ax al cuadrado más bx más c igual a 0 sin solución real. Es decir, no podéis resolver esa ecuación cuadrática igualada a 0. El discriminante será negativo. ¿Qué vamos a hacer en la factorización de polinomios entonces? Vamos, dado cualquier p de x igual a nxn más an menos 1, xn menos 1 más a1x más a0, escribirlo como productos de factores irreducibles. Pues no sé, vamos a suponer que aquí está no sé cómo denotar esto. Vale, con b1, x más b2, b3, x más b4,
por, yo que sé, alguno de segundo grado quizá. B, yo qué sé, si quiero terminar, x al cuadrado, b, x y bx al cuadrado más bx más b. Y aquí voy a poner gorro y aquí un hat, un gorrito también de otra manera. Es decir, lo quiero escribir como productos irreducibles. Aquí hay un producto, aquí hay un producto. Esto puede ser más fácil o más difícil dependiendo del polinomio. ¿Qué se utiliza normalmente para escribirlos así? Se utiliza el factor común, sacar factor común. Lo primero que se hace es, se intenta sacar factor común. Lo segundo que se hace es estudiar el término independiente para ver si podemos utilizar Ruffini, que es una división. Y 3, intentar llegar a un polinomio de orden 2, donde podemos utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado. Supongo que en los libros o en los apuntes os lo dicen de otra forma y hay miles de maneras de factorizar un polinomio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que no podemos utilizar Ruffini y tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Los ejemplos los voy a dejar para otro vídeo y con esto termino esta clase.